no podés decir, bueno, vuelvo a casa, pues ya estás todo el día, entonces a veces te embotás un poco el cerebro. Y a mí por lo menos me sirve salir, camino, recorro, me meto en un café, escribo, no sé qué, vuelvo y salís un poco, ¿no? Y hay cafés que no te invitan a sentarte cómodo, a trabajar, a no te inspiran nada. Y otros que sí, trato de ir a los que sí. Bueno, de hecho recuerdo haberte visto alguna vez acá en Montevideo, hacer lo mismo. Y capaz que te iba a preguntar un poco por la parte más como plástica. Yo recuerdo alguna vez haberte visto laburando en un cafetín por acá con pluma y tinta. Creo que eso es algo que ya has abandonado. Sé que abandoné porque siempre trabajé de más pendejo con tinta china y plumín, la parte de los materiales, ¿no? Pero me embolaba que tardaba en secar, que te manchaba, que te pasabas la mano sobre lo que ya había dibujado y se corría. Entonces empecé después la mayoría de este material de los libros están hechos con estilógrafo, con esos tipo Rotring, no sé con qué laburás vos, con tipo los piscinos, los Edding, que son como las Rotring, ¿no? Que son mucho más duros, claro, ¿no? Porque vienen una punta metálica sola, entonces para lograr más volumen tenés que repasar y a veces es un poco... Entonces trato a veces de buscar punta pincel o algunos intermedios, pero la idea es que uno también labure rápido y no tenga que andar repasando y que se manche, pero bueno. Y aparte ir a un bar con tinta china era... Hay muchos recuerdos míos de manchas negras. Una invitación a esa. Sí, pero ahora tendría que volver un poco a la tinta porque también es muy lindo. ¿Y cómo te llevas con lo digital? Muy poco, tenemos una relación distante. ¿Has intentado? La única vez que, mirá, no tengo ni tableta ni nada, ¿no? Mi único paso por lo digital es escanear, ya todo esto está dibujado en papeles, como les contaba, con tinta, con fibras o lo que sea, escaneado. De hecho, siempre dibujo en un formato pequeño, A4, para que de una sola pasada en el escáner entre y chao, no haya que montar ni nada. Claro, expliquemos a la gente que los escáneres habituales tienen el tamaño de una hoja de impresora. Claro. Y en general se tiende a dibujar un poco más grande para facilitar. Bueno, escuchaba a Podetti que en su libro hecho con Topito, acá hablaba de grandes originales con témpera y yo me preguntaba, ¿serán fotos? ¿Cómo lo escaneará? Luego nos contarás. Pero yo siempre trato de que con una pasada entre. Claro. ¿Y cómo es? Sí. Lo cual en algún punto dificulta un poco a la hora de arreglar. Yo me acuerdo una vez estábamos en mi casa, vos estabas dibujando, yo no me acuerdo qué, y una tira hermosa que estabas dibujando y cuando terminaste de dibujarla te diste cuenta que te habías comido una palabra en un librito de texto. Sí, me gusta comer palabras. Sí. Son muy ricas algunas. Bueno, obviamente en digital eso se arregla en 3 segundos. Sí. Y recuerdo que habías tenido que escribir la palabra en el borde. Es que soy un desastre con lo digital, no sé, me supera, no lo entiendo. Trato de que lo que escaneé, lo que ya esté lo más limpio y corregido y después le toco un par de cositas y sí lo que hago a veces es un color con, querido Silvio, qué lindo verte. Silvio Rodríguez acaba de entrar, ¿no? Con su unicornio azul. ¿Qué otro Silvio puede? Silvio Berlusconi y Silvio Rodríguez, mi mamá. ¿Y cómo es? Estábamos hablando de la dificultad de corregir en un trabajo analógico. Y después un colorcito. Ahí va. Un colorcito de Photoshop. Lo que una vez experimenté que me encantó, debo decir, es el Procreate, el iPad Pro. ¿Sí? Porque tuve que hacer, o sea, me convocaron para hacer un show con Hernán Casiari, el escritor, que era él contando cuentos y yo dibujando en un teatro lleno de gente en vivo mientras Casiari contaba cuentos. Y yo le dije, cuando vas a la propuesta, buenísimo, con hojas A4 y fibras, no, pero es una boludez, ¿viste? Usa mi nena, es como una cosa infantil. Yo ya temblando de pánico por la situación de estar en un teatro lleno de gente dibujando en vivo, que se me cerrara una cosa, que no... Bueno, obviamente pasó eso. Bueno, la primera vez yo fui a lo de un amigo que tenía una, más o menos aprendí a usarla, tiene un trazo divino, súper orgánico, hermoso, el programa Procreate. Bueno, finalmente tuvo buenísima experiencia y ese fue mi único paso por el laburo digital. Claro, porque Liniers tiene una carrera secundaria haciendo algo como eso. Lo hizo con Kevin Johansen, haciendo estándar con Monte. Él empezó haciendo con cosas grandes, telas pintadas. Exacto. Y también después dibujo, pero él creo que siempre hizo
dibujo físico. Dibujo analógico, por eso Claro, te preguntaba. ¿Y cómo te llevas a dibujar en público? Obviamente el dibujo es una tarea solitaria. Sí. Bueno, vengo de pintar un mural en el Festival de Cine de Mar del Plata de 4 metros por 2, que nunca había hecho en una situación así. Justamente el dibujo de la historieta y de humor es muy solitario, vos tenés la fecha de entrega y hasta esa fecha podés estar las horas que consideres que necesites sin dormir o a la hora que se te cante. La situación de estar haciendo algo con público que mira, que pasa, es un nervio que te puede inspirar o te puede generar una ansiedad terrible. ¿Y en tu caso? Me genera una ansiedad terrible. ¿Y cuál es el resultado final de eso? En relación a tus estándares. Bien, ¿no? sale bien. Pero es como, no sé, que alguien te esté mirando, porque no es algo que es como antinatural. No es un arte escénica, dibujar. No, pero claro, pero digo, uno nace, de hecho hasta leer historietas, es el lugar común del fanático de las historietas, es como casi en todos los casos se da la misma situación, era el antisocial, en la escuela primaria que no hablaba con nadie, el nerd, el tipo que estaba así, el nerd de anteojos y acné, lo único, su mundo eran las historietas porque lo podía hacer solo, no era nada, no había que intervenir con nadie. Después dibujamos también solos, ¿no? Y uno desarrolla como una especie de corazo de actividad media antisocial que tiene poco que ver con la cosa donde hay gente que se acerca, te mira. Pero bueno, a veces es divertido porque justamente te hace salir un poco de la cotidianeidad. Claro, igual no es tu caso, ¿no? Porque vos tenés otra vertiente en las artes escénicas. Es que como te digo, un poco hay muchos dibujantes que, como Max Aguirre, Pablo Fayol, Olivetti, etcétera, que se suben a escenarios, que cantan tango, que graban discos, que tienen proyectos de rock, etcétera. Yo tengo, por ejemplo, el año pasado hice mi disco solista, Talleres para Nadie, Gustavo Sala en Spotify, y este año arrancamos con Fiambre Moderno, para empezar el en Spotify y demás, Fiambre Moderno, gracias. También una cosa musical porque tiene otra impronta que sucede mientras lo haces. Claro. Que como en la radio. Ahí está. Bueno, hablaros un poco de eso. Vos tenés con el ausente Nacho un podcast muy recomendable. Con Nacho Alcuri hacemos, ahora cada muy tanto, Sonido Bragueta en todas sus redes amigas, que es un podcast que también me parece que es el amigo ideal del dibujante de historietas. Absolutamente. Porque por lo menos porque creo que el laburo, los que escribimos nuestros guiones y dibujamos nuestros guiones, digo, hay como dos instancias. Cuando uno está pensando ideas, tiene que estar concentrado. Entonces por ahí, la mayoría de los casos, música o música cantada en inglés, ¿no? Para que no haya palabras que te distraigan. Ahora, cuando tenés la página del guión resuelto y solamente tenés que dibujar lo ya pensado y lo ya planteado, yo puedo dividirme absolutamente de mate y gente hablando por ahí 1 hora y media o 3 horas sobre cualquier cosa que me interesa. Entonces, es mucho más divertida la situación. ¿Preferís música o gente hablando? Eso parece que abrió la cancha de Defensor. Bueno, vamos a darle paso al presentador titular que nos va a contar. Hola Nacho, ¿estás bien? Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación del libro de Gustavo. 35 Bueno, Me imagino que lo hicieron muy bien, así que estamos todos preocupados porque imaginábamos una luz de un Alcuri aplastado. yo lo dejo a ustedes. ¿Está tu papá bien? ¿Todo bien? Sí, estamos todos Bueno, bien. perfecto. Sigan ustedes que yo lo sigo, lo veo de acá. No, lo agarramos a Nico para que... En realidad, yo voy a confesar que se me habían terminado las preguntas, así que es como el momento ideal. Igual venimos bien, ¿o no? Sí, Acá, yo lo como veo digo, la persona que emocionante. quiera intervenir, que sea más dinámica la cosa, ¿no? Ah, por supuesto, vamos a abrir el espacio de preguntas si quieren. Nos queda un ratito más todavía, así que... Se cortó, sí. estábamos hablando de dibujantes que prefieren música, dibujantes que prefieren radio, podcast. Justo estábamos hablando de Sonido Bragueta, el podcast que hacemos con el Caballero, que ahora haremos un capítulo nuevo seguramente, Bien. que también son formas de, volviendo siempre a lo que dibujar, es algo que está muchas horas sentado, moviendo la mano, y es una cosa que te permite hacer pocas otras cosas. Por ejemplo, no podés correr una maratón y dibujar una historieta a la vez. Lo intenté y fue un desastre. No podés, no sé, cocinar sorrentinos y dibujar una historieta a la vez. Creo que solo lo puede hacer Neil Adams y Horacio Altura, pero muy poca gente tiene esa capacidad. Pero escuchar música, o escuchar podcast, o escuchar radio, se puede hacer perfectamente. Sí, de hecho es como que entre los dibujantes se pasan los piques de los podcasts porque tienen tantas horas frente al tablero que ya, te recomiendo son 4 capítulos de 16 horas, no me importa. Aparte el Lo voy a podcast te dibujar igual. permite
buscar algo que te bien específico de tus propios intereses. ¿No? Me interesa, no sé, la historia de el chivito canadiense, bueno, una historia de un podcast de 3 horas hablando de la historia, de cuáles eran los mejores chivitos de Uruguay, etc. Y uno se divierte con eso. En nuestro caso, de cine, a mí me interesan mucho los podcasts sobre historietas, sobre humor, con notas autores, etc., porque también uno aprende. No te distraes, porque cuando estás escribiendo, por ejemplo, es más difícil. No puedes estar escuchando a personas que Lo hablan. acabo de decir. No, pero digo, así nosotros los escritores que vamos a escuchar música clásica, claro, me refiero. justamente, sí. Por eso somos así como tan... O, claro, porque vos ibas a decir palabras que no sean en castellano, pero vos como sabés inglés también te distraerían. No, puede ser un podcast en un idioma que yo no conozca, pero como que pierde sentido. Un podcast en iraní, por ejemplo. Seguro. Pero bueno, así es. Bueno, No, lo estás haciendo muy bien. bueno, no. ¿Y qué tal? Generalmente se dice que el dibujante de historietas suele ser muy melómano, precisamente por eso, ¿no? Por la cantidad de horas que pasa escuchando música mientras labura, y la música está muy presente en tu obra desde siempre. De hecho, en algún momento dibujaste para Rolling Stone. Sí, bueno, de hecho, hablando, otro de los libros que se puede conseguir acá, que lo vi en esta feria de libros que termina hoy, así que estamos casi despidiéndola, se llama Desgracias Totales, está en Escaramuza, perdón que nombre otra cosa, se llama Desgracias Totales y es un recopilatorio de cosas que hice en la revista Los Irreductibles, sobre rock, parodiando un poco, como acá parodio el universo de la cultura porteña, en este caso, en este libro, parodio los tópicos del rock y demás, muchos de los que soy fan también, ¿no? Otra vez aparece esto, criticar las cosas que a uno le gustan. ¿Tiene sentido el humor el rockero cuando dibujan los cachetes de Charlie, por ejemplo? Yo creo que históricamente no. Siempre en el rock aparece mucho la cosa media facha, ¿viste? Incluso, por ejemplo, estas figuras de la misa ricotera, la liturgia, ¿no? Esa cosa de la peregrinación, la logia, ¿no? Siempre cuando los piojosos, los ricoteros, cuando se arman como esas logias, hay cada vez menos humor y menos tolerancia al comentario adverso. Bueno, pasa con Spinetta, pasa con un montón de gente que en muchos casos son muy fan que se ofenden con el más mínimo chistes. Vos tenías un personaje recurrente que era un fan de Los Redondos que estaba como post-lobotomía. Yo soy fan de Los Redondos, pero tienen tanto material para bardear que es una tentación. Y especialmente ahora que no sé si has visto los shows de los fundamentalistas. Eso me parece increíble. Yo estuve en el último y ahora es literalmente una misa, porque hay una presencia que está, pero no Falta está. que esté el Papa Francisco en el holograma que cante jijiji. Ellos son un medium, porque en un momento dicen el indio está contento y la gente es gloriosa. Lo que me parece increíble de eso, ya yéndonos de Buenos Aires de todo, pero no importa, es que se supone que la gente va, esto que de todo el país, la peregrinación, 3 días bajo lluvia, pisando el barro, porque va a ver a su ícono, a su dios que es el indio, al Buda milagroso. Y la banda es la banda, no importa quién esté, es la banda del indio. Pero sin el indio, que tanta gente vaya a ver a solo la banda, donde todos cantan copiando al indio, o sea, malas imitaciones del indio, y que sea tan masivo, me parece insólito, increíble. Y volviendo un segundito a las ofensas, parece que muchas veces se ofenden más los seguidores del ofendido que la propia persona que está en el dibujo. Es como que sienten una obligación de salir a defenderlo y el tipo Exactamente, como que lo tiene que pelear. Claro, está todo bien, se está burlando, se está riendo de mí. De hecho, por ejemplo, se sabe que uno de los tipos que más humor tenía era Spinetta, que en el imaginario era un tipo como súper serio, la filosofía de la luz, el cosmos, las letras poéticas difíciles. Y el tipo era muy amigo de Tangalanga, por ejemplo, ¿no? Que era como lo más extremo, ¿no? Las bromas telefónicas súper zarpadas de Tangalanga. De hecho, en el disco, una curiosidad total, en el disco Peluzón of Milk, en el tema Lago de Forma Mía, aparece un sampler de Tangalanga. En un tema que todo, no sé qué, voy. Como ahí parece un recortecito de Tangalanga haciéndole un tributo a su amigo. Bueno. ¿Algún músico se te enojó? Y una vez me escribió Fidel Nadal, por ejemplo, enojado. Sí. Lo conté 1000 veces, pero yo era también, otra vez, una tira hecho desde el fan.
¿no? Sobre todo la época más pop de él, cuando era prácticamente un peñón fijo de reggae. Pasó de que, a ver, para que iba a ser muy cacofónico, de pasarlo en radios alternativas con Todos Muertos, empezaron a pasarlo en Radio Disney con Emocionado, temas super pop que me encantaban, soy International Love. Lo fui a ver en vivo porque estaba muy copado con esa época, ¿no? Menos oscura y más alegre, más festiva. Y veía que el tipo estaba siempre con el turbante. ¿Qué carajo es con el turbante, boludo? Sacate. Entonces es un chiste que finalmente él le pregunta la nota, la tira, y que tenía una especie de mutante escondido que no lo podía. Entonces que llegaba a la casa, sacaba el turbante y el chabón respiraba, por favor, casi me ahogo. Bueno, una pavada con eso. Y me escribe que se lo había tomado como una ofensa, como que me estaba enojando de su religión, de sus creencias. Encima cuando oímos hablar de Kevin Johansen en Liniers, yo cuando voy a ver mi email y dice fidelnadal@hotmail.com, asunto caricatura, digo, me va a pedir una tapa de disco, qué bueno, y no, era todo lo contrario, era todo re caliente. Y le dije, no, pero Fidel, yo te vi, esto está hecho, yo soy admirador. Ah, bueno, todo bien, no, porque siempre me guardé, como el tipo entendió, pero había reaccionado mal a la primera. Era la misma época que hacía Yayo, hacía internaron al loro. O sea, se ve que no le gustó haberse convertido en la víctima de todos los chistes. No existían los memes y él ya era uno. Capaz que era un poco por eso, fuiste como en la última gota del vaso. Bueno, no sé si podemos abrir a preguntas o comentarios de la audiencia. ¿Qué dicen? Tenemos solamente 3 horitas más para cerrar. Tenemos unos 15 minutitos, así que... Y decimos mientras tanto que los libros se pueden comprar en el stand de Random de Penguin House aquí abajo mismo o aquí en la puerta, no sé si instalaron la venta. Bueno, entonces se puede comprar aquí mismo y luego el autor, que soy yo, lo firmaré con todo amor. Bueno, ¿qué comentarios? Yo acá veo a Silvio Galici con muchísimas ganas de hacer una pregunta. ¿Alguna vez tuviste algún problema con tu chiste? Por supuesto. En grandes dimensiones, digamos. Sí, siempre. Hay muchos problemas Como con Goliat, por ejemplo. muchos problemas con los editores. Hoy hay como mucho miedo. Hay problemas con Instagram, hay mucho miedo. De hecho me pasó con Fito Páez hace poco. Yo soy fan también de Fito Páez. Como de Los Redondos, como, por supuesto no de todo, pero sí trato de rescatar lo mejor de cada artista, ¿no? Y ahora está festejando este año los 30 años del Amor Después del Amor, un disco clásico que es una bomba, súper, cada vez una mejor, bueno, entonces, pero empecé como a parodiar esto de los discos y los festejos de cumpleaños del disco. Los 40 años, viste que es como una constante de las efemérides. Entonces la tira era que Fito festejaba los 2 millones de años, no sé cuánto, el Amor Después del Amor, y la gira era Saturno, qué sé yo, Temperley, de Plutón, y el tipo era como un robot, medio de los Futurama. Pero una cosa como linda. Y en el diario en el que hago esas tiras, me digo, che, acá, ¿te parece Fito? Como que se puede ofender, me estás jodiendo. Pero no, vino de gente que... Claro. Está de nuevo la defensa. Por las dudas. Por las dudas. Digo, pero me estás jodiendo. Digo, no. La tira tiene que salir. Bueno, y salió, por supuesto, no pasa nada. Como Que se te firme. Sí, a veces trato de defender cuando me parece una arbitrariedad. Y a veces uno puede entender, para eso está la figura del editor. Señor. Pero es una cosa, no sentís como una adrenalina. Hay cosas como esta que te comenté hoy de Sí. la Macri, o yo creo que el de David Guetta, que vos sabés que te vas a meter, o sea, cuando la estás haciendo, te das cuenta. No te das cuenta a veces, No te das cuenta. No, porque uno ¿No puede... sentís como una adrenalina? No, uno ¿Que puede estás haciendo pensar... algo que estás transgrediendo? No, a veces es más inconsciente, te juro. Uno puede pensar a veces como, voy a quién puedo joder, ¿viste? Como mal derecho, como una cosa más provocativa. Y a veces simplemente, como les contaba, voy a bares y empiezo a pensar, a ver qué puedo parodiar. Y vas mirando, notás. Y a veces pensás más en el mecanismo del humor o en el chiste que en lo que a quién puede ofender. Medio que eso es una cosa posterior. A mí me interesa primero un chiste que funcione. Si habla de algo y hay una opinión, mejor. Por ejemplo, acá estoy jodiendo en esa página con el tema de las tarjetas, viste, con las tarjetas, acá hay tarjetas, allá en Buenos Aires la tarjeta sube, en Buenos Aires, en Argentina, para... Entonces se me ocurrió simplemente joder con eso, pero estirar diferentes tarjetas para diferentes cosas, ¿no?
que es otro mecanismo que me gusta usar de partir de algo y tratar de llevarlo al límite más extremo posible a partir de una cosa cotidiana, dispararla para cualquier otro lado. Pero no, a veces no es tan como vos decís, ¿eh? Claro, no es que publicás y estás como deseando a ver qué pasa, a ver quién No, llega. es verdad que a veces... Si eso lo hubieras hecho acá, si hubiera un quilombo de novela, digo. A veces, por ejemplo, en el caso de la tira de David Guetta que vos decís, que fue una tira que yo pensé que obviamente parodía, era una figura que mezclaba el holocausto con la música electrónica. Un absurdo imposible, uno supone que claramente esto es evidentemente un absurdo. Tuve la mala suerte que el editor del diario, del suplemento, esto fue en el 2002, hace 10 años, estaba de vacaciones y había un editor de reemplazo, joven, más copado, más punk, y que dijo sí, que él asumió la responsabilidad, ¿no? Después el editor cuando vuelve me dijo, no, yo no lo hubiera publicado ni en pedo. Hubiera sido bueno, ahí hubiera sido bueno que no lo hubiera publicado, porque me hubiera salvado a mí de muchísimos quilombos que vienen después. Entonces a veces se te hace el límite, ¿es censura? ¿Es opinión? ¿Es criterio? Bueno. Y también a veces depende del contexto, ¿no? Porque creo que el problema con esa tira es que le llegó a gente que, por ejemplo, eso en un libro de los de Bife Angosto probablemente hubiera pasado desapercibido por un lector que entendía el contexto. Claro. Y recién aparecía algo que hoy es moneda corriente, que es el famoso me sacaron de contexto, donde un diario no es lo mismo que una revista. Un diario tiene política, economía, secciones, tiene pensado para el gran público. Y esto estaba en un suplemento de rock específico dentro de un diario. Entonces, mucha gente que leía Página 12, que es el diario del que estamos hablando, que no había mencionado, y por supuesto estaba la versión online. Entonces, un periodista, creo que a la mañana vio eso, sin ningún tipo de contexto, de qué hablaba la tira, quién era yo, cuál era el espíritu del propio suplemento, vio una cosa suelta. Entonces dijo, esto no puede ser, antisemitismo. Después lo levantó otro medio y en unas pocas horas hizo una viralización que recién empezaba a darse esta cosa de la viralización tan fuerte hace exactamente 10 años atrás. Entonces, bueno, mi celular empezó a sonar de todos los medios de la Argentina, porque también tuve la mala suerte de que era enero, no había fútbol, no había nada, era la noticia que todos querían tener, porque era... Entonces yo quedé como la cabeza turca de esa nación. Parece como que la incorrección política te sale naturalmente, no precisas. Sí, hoy cada vez menos, porque hay tanta censura y autocensura. Por ejemplo, te cuento que me rompe la bola por una tira de Fito, perdón por la expresión, pero por una tira de Fito Páez. Imagínate por cualquier otra cosa, ya hay como una especie de por si las dudas. Entonces si las publico en Instagram, pero en Instagram es peor. Porque también cualquier cosa que haya un mínimo problema, ya te dicen, no, usted transgredió. Entonces estamos como rodeados de una especie de censura y de límites que son cada vez más imprecisos. Pero puede haber otra cosa, vos decís que hay cada vez menos incorrección. Puede ser también que hay cosas que antes parecían incorrectas y que también se han recorrido el límite pero hacia el otro lado. O sea, determinados chistes, capaz que hace 20 años, no, ¿cómo vas a joder con eso? Y ahora capaz que sí, porque lo hace todo el mundo en las redes. Hay muchísimo humor negro en las redes. Capaz que en el momento que se viraliza, bueno, le caen todos. Lo peor es la popularidad. Sí, adelante, amigo. Una pregunta, sí, a mí me llama la atención, no sé si cambió culturalmente, hubo un cambio cultural, porque creo que muchas cosas se siguen pensando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando publicaban Wambia y en la revista Verb, los chistes que se hacían, hoy sería imposible publicarlos, no se podrían publicar, serían aberrantes. Querido, Inés, Dios te pedía. Mirate los lentes, Gustavo. Perdóname. Pero puede ser que haya cambiado algo a nivel cultural, porque me llama la atención, yo creo que todos esos chistes que uno se podía hacer contra homosexuales, en Wambia era terrible, los chistes que se hacían contra el J-Lo, me acuerdo, contra la mujer. Bueno que no suceda más, pero estoy de acuerdo, pero yo creo que culturalmente se sigue pensando la mayoría de esas cosas. Es como un poco hipócrita esa, ¿cómo te diría? Esa censura que se impone. A veces. Puede ser, sí. Qué difícil responder algo respecto de eso. Claro, pues. Bueno, yo creo que hay humor que cae por su propio peso y queda obsoleto. El chiste del capocómico heterosexual que se hacía el afeminado. Lo hacía Gianola en los Benvenutos. Totalmente. Eso ya no hace gracia. Bueno, no es que me lo prohibió. A mí me hace ruido. De hecho, claro, la figura del mariposón
en la tele. O la figura de, hablando de humor televisivo, ¿no? De la bebota, que era Claro, prácticamente sí, una sí. apología de la violación. Sí, casi. claro, claro. Porque eran minas que, de, no sé, de 20 y pico, 30 años, disfrazadas de colegiala, con un tipo de 40, 50, que decía, ay, se me cayó el jabón, maestro, ay, el tipo, agarrame, que la nena. Que era lo que la Argentina se divertía con eso y estaba naturalizado. Entonces, no había ningún tipo de discusión, o por lo menos no a nivel masivo. Hoy, está bien que creo que toda discusión es saludable, ¿no? Sí, claro. Que ofrezca diferentes miradas, pero a mí me pasa que hay chistes de hace 20 años que los miro y a mí, por ejemplo, la revista Barcelona hizo una serie que está publicando un libro que se llama Hijitos de puta, que hoy sería, a mí hasta no tenía revisado me da un poco de miedo. Hoy no sé quién explicaría eso. Claro. Porque, pero a la vez yo lo hacía porque me parecía divertido, no como una cosa de voy a tener mierda. Es una pregunta difícil. Entonces no la hagas. Pero, Después del quilombo con los judíos, primero, ¿vos lo pensaste si armaron algo de tales dimensiones? no, por supuesto que no. No se te cruzó por No, el ¿sabes cerro, por qué? Porque, ¿cómo es la colectividad? No, porque no sobre quiero todo generalizar. uno supone que las figuras de Hitler, por ejemplo, son tan icónicas como el Che Guevara, como el Perón, como tan usadas desde los hermanos Marx a Woody Allen, a South Park, el humor está tan instalado. Y aparte, si vos revisás la tira, yo estoy bardeando la figura de Hitler. No es. Lo que pasa es que a veces hay tiras que te piden de alguna manera una lectura un poquito más transversal, o una segunda lectura. Entonces, a veces hay una dificultad, me parece, creciente para tener el manejo de la ironía que te pide a veces un chiste. Con respecto a tengo la segunda parte de la pregunta. Muy buena tos, Silvio. No te mueras. Después de tu quilombo que tuviste, nunca más haces un chiste de judíos, obviamente. ¿No te parece que estás como desautorizado para reírte de otras minorías o de otra gente? Pero Porque con los judíos te metes más, pero si te metes con los Pero peruanos... no es meterse, no, tampoco, yo no diría, porque no diría eso. Yo lo que critico en ese caso es, por ejemplo, hay un montón de chistes que hice, como el que hablaba hoy el amigo, de personajes que son xenófobos. Pero yo quiero criticar al xenófobo o al machista, pero a veces poniendo al protagonista haciendo lo que vos querés para ponerlo en evidencia. Es como el caso emblemático de Torrente y las películas de Santiago O Milly Segura. Vanilla. O Buggy el aceitoso, Claro, ¿no? o Buggy el aceitoso de Fontana Rosa. Lo peor que les pasaron a estos a Fontana Rosa o a Capusotto o a Santiago Segura es que claramente son personas que eran una crítica a ese estado de cosas, que gente que coincidía con eso lo festejaba porque se pensaba que eran chistes festejando al racista, al xenófobo, y no, es una crítica, pero te piden una ironía, una mirada irónica, de entender el código. Si no lo entendiste, bueno, son los ríos que uno a veces corre porque cuando hay una mirada cada vez más obvia y más unilateral, se pierde a veces el sentido del humor, entender el chiste. Y eso se complica ahora que el chiste suele replicarse en Instagram, por ejemplo, que hay gente que scrolleando y se cruza con un chiste tuyo, capaz que sin ese contexto. Puede ser, parecería que la lógica de ver viñetas en el celular entre un montón de imágenes, memes, que parecería que cada vez tiene que ser cosas que funcionen en segundos, ¿no? No sé si es así, pero uno supondría que es así. Que no pasa con un libro, que supone que te conectás con un libro, pasás la página, estás como concentrado con una cosa y el celular es pi. Ya el hecho de pasar una página como pasar una imagen, ¿no? Hay como otra conexión. Pero sí, así que bueno, están los libros acá y... Bueno, Nacho, ¿querés hacer un cierre que nos quedan El cierre de Nacho, antes que nos eches, y agradecer a la Cámara del Libro, Melina, gracias, Ciro, sí. ¿Cuáles son tus referentes así en esta profesión, digamos? Muchísimos, me gustan humoristas, por ejemplo, muchos españoles, mucha de lo que es la escuela bruguera, coincidimos con Tito y con Nacho, como Francisco Ibáñez de Mortelo y Filemón, como Jan de Super López, como Vázquez, humoristas que por lo menos tenían un carácter muy infanto-juvenil, pero tenían una cosa muy violenta, muy zarpada. Y después, bueno, Fontana Rosa, lo mencionó recién Renzo, Podetti estaba por ahí. Y
y de cómics underground. Bueno, Robert Crumb, y después eso me gusta, hay muchos autores nuevos como Andrés Alberto, que vive un argentino que vive, colega que vive acá en Uruguay, que es su maestro. Julián también. Bueno, claro, hay artistas increíbles. Muchas minas, como por ejemplo me gusta mucho una española que se llama Irene Márquez, que tiene un nivel de humor negro pero salvajísimo. Paco Alcázar, me parece mucho atención a la historieta y el humor español. Te podría nombrar miles. Hoy lo bueno de las redes es que empezás a ver una viñeta, eso te lleva a otra y no parás. Y hay algo muy interesante que hacen los artistas en Instagram, que es en sus historias, por lo general, comparten los chistes que les gustan. Entonces, cuando tenés un sentido del humor y sos un productor de esos chistes, es muy fácil en las historias, descubrir no a los referentes, pero de pronto a los que siguen ellos por lo que comparten. Sí, sí. Así que hoy creo que cada vez hay más posibilidades que nunca de conocer autores y autoras, de humoristas, ilustradores y historietistas, y cada vez más difícil laburar de historietista o de humorista. Contradicciones del tiempo en el que vivimos, caballeros. Bueno, si querés para ir cerrando, reiterá dónde encuentran el libro abajo y reiterá que vas a estar acá firmando. Sí, ahora vamos a estar haciendo dibujitos simpaticísimos. Aquí vamos a estar vendiendo a la gente de Random House, Mondadori, Razor, Perpux, Americana, etcétera, etcétera, etcétera. Caso uruguayo, supongo que abajo en el stand de Random. Buenos Aires en pelotas del año pasado por Random House Sudamericana, edición argentina, y así que les agradezco. Gracias Nico, gracias Nacho, gracias Melina, sí, que está por ahí. Así que el aplauso para todos nosotros. ¡Gracias!